Pero, ¿queda claro? O sea, ¿es claro para ustedes si han entendido cada cosa que he venido diciendo? Si no han entendido lo que he venido diciendo, pues ahora este se vuelve, en estas 7 diapositivas, el mundo al revés. Pero si ha quedado claro todo lo que he venido diciendo, pues las cosas se ponen más fáciles. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Pues entender el proceso de la fibrinolisis y su importancia. Conocer los blancos terapéuticos de los fibrinolíticos y los antifibrinolíticos. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto el proceso de la hemostasia del coágulo de plaquetas. Hemos visto los fármacos que pueden interferir con esos procesos. ¿Cuáles son esos fármacos? ¿Qué grupos farmacológicos conocemos aquí que actúan en la hemostasia primaria? ¿Me lo pueden decir, por favor? Los antiplaquetarios. Correcto, pero ¿cuáles Los inhibidores son los de grupos? GP2B y 3A. Ajá. Los Los, P, los antagonistas de 2B3A. ajá. Inhibidores de P2Y. Los antagonistas de P2Y. Ajá. Los de trombina, inhibidores de receptor de trombina, que es del par 1 y 4, y el de fosfodiesterasa, inhibidores de fosfodiesterasa. ¿Y los de la COX? La COX. ¿No los vimos? Tengo que repasar, profe, no lo tengo aquí apuntado. Ah, sí, El aquí inhibidor. está. Sí, inhibidor de los COX. Ajá, de las COX. Ajá, sí, sí. ¿Cuál es el inhibidor de la COX? Los AINES. Los AINES. ¿Cuál es el inhibidor de la COX que usamos como antiplaquetarios? Bien. Los AINES inhiben a la COX, pero no se usan como antiplaquetarios. Solamente el ácido acetilsalicílico, y yo hice la cápita especial del naproxeno. Ah, en la próxima. No todos los AINES, no todos los AINES hacen el mismo efecto. No todos los AINES lo puedo usar para protección cardíaca como antiplaquetarios. Van a hacer algo de acción, sí, pero no van a proteger al corazón. Luego vamos a ver, lo vamos a ver después. Luego vimos la hemostasia secundaria y todos los fármacos que interfieren para evitar la formación de la fibrina. ¿Cuáles son esos fármacos que vimos? Esos grupos farmacológicos, ¿cuáles son? Que acabamos de ver, ¿cuáles son? Jóvenes, en serio, yo no pregunto nada en estos días que ustedes están así, tan así. No pregunto nada que no sea importante. Ojo con lo que le estoy diciendo. ¿Cuáles son los grupos? Inhibidores directos de trombina. Ujú. Los indirectos. A ver, cuando decimos eso, entonces, ¿cuáles son los inhibidores directos de trombina? Del factor Ah, 2A. sí, pero ¿cuáles son? Fármacos. Heparina no fraccionada. Esos son los directos. Esos son los directos. Los indirectos. Ok. Ajá. ¿Qué más? La heparina fraccionada. Estamos hablando de los indirectos todavía, ¿no? Estamos hablando de los indirectos todavía, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué más? Bueno, los directos serían irudina Ujú. de la trombina. Y del factor directo. Idurina es la parenteral. ¿Y el oral cuál es? Inhibidor directo de trombina oral, ¿cuál es? Última diapositiva de la clase anterior. Diluirlo. Esa sigue siendo parenteral. Ese es un derivado homólogo de la irudina. El dabigatran. Barbarino. ¿Eh? No.
La warfarina no. Yo me calmo, la warfarina no. Terminamos con los inhibidores directos de trombina, son dos. La irudina, que son los parenterales, son los derivados de irudina, son los parenterales. Lepirudina, parenterales. Y los que son orales está el dabigatran. Dabigatran. Inhibidor directo oral de factor 2A. ¿Qué otro grupo farmacológico conocen? Anticoagulantes. Los inhibidores directos del factor 10 activado. ¿De inhibidores qué? Directo del factor 10 activado. Inhibidores directos del factor 10 activado. ¿Y esos cuáles son? Rivaroxaban, Rivaroxaban. Apixaban y edoxaban. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otros fármacos conocen? Anticoagulantes. Los inhibidores indirectos del factor 10A, que sería fondaparinux. Fondaparinux. Ajá. ¿Qué otros medicamentos conocen? Y Anticoagulantes. los antagonistas de la vitamina K. Warfarina. ¿Y cuál es la antagonista de vitamina K? Warfarina. La warfarina no es un inhibidor directo de trombina, es un antagonista de vitamina K. Y los inhibidores, los antagonistas de vitamina K, ¿qué evitan que se formen? ¿Qué evitan que se formen? Vitamina K oxidasa. Ajá, la vitamina reducida. Y si yo evito que se forme la vitamina reducida, yo evito que se formen ¿qué? Factores de coagulación. ¿Cuáles? El 2, 7, 9 y 10. Excelente, excelente. El factor 7 inicia la vía extrínseca o intrínseca. Intrínseca. Y el factor 10, que también sintetizado a nivel hepático, inicia la vía ¿cuál vía? Intrínseca, vía- extrínseca o común. La vía común. Ajá. Y el factor 2, ¿qué importancia tiene que también se sintetiza a nivel hepático? ¿Qué importancia tiene? El factor 2 convierte la protrombina en trombina. El factor 2. No, convierte el fibrinógeno en fibrina. Ok. ¿Y para qué sirve la fibrina? La fibrina. Para el tapamiento plaquetario. ¿Para qué? Para el tapamiento plaquetario. Tapamiento plaquetario. ¿Qué cosas? Para esa expresión no se escucha bien. ¿Para qué? Produce el coágulo. ¿Le qué? No creo que lo escuché. Yo dije tapamiento plaquetario, Sí, esa expresión no se escucha bien. Yo creo que es que produce el coágulo. Produce el coágulo. El coágulo lo producen las plaquetas. Ya, y ellos lo produjeron. La fibrina hace una función. Lo mantiene. Lo mantiene. Ajá. No se desprende. Eso se llama estabiliza al coágulo. Forma un tapón plaquetario estable. Bueno, que está uniéndose al GP2B3A de las plaquetas, se transforma a fibrina. Y entonces ahora se forma esta red alrededor del coágulo. Recuerden que el coágulo tiene plaquetas y además de tener leucocitos, glóbulos rojos, es un coágulo de muchos elementos. Entonces simplemente ahora se forma una red y esta red, este tejido blanco que está aquí, es fibrina. Es fibrina. Y simplemente va a evitar que el coágulo se desprenda. Además de eso va a venir el factor 13. El factor 13 activado lo que va a hacer es favorecer. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Que el internet está para los tigres. Se cortó el momento que habló de factor 13. El factor 13 activado lo que va a hacer es favorecer que se formen enlaces cruzados covalentes entre las fibrinas, o sea que la fibrina forme enlaces estables que no se puedan romper.
Y además de eso, el factor 3 activado va a liberar por aquí, va a liberar antiplasmina y va a liberar ahí. Antiplasmina y PAI. Entonces, eso es lo que va a hacer el factor 13 activado. Va a provocar como una capa aquí de antiplasmina y de PAI. Vamos a ver qué es esa antiplasmina y qué es el PAI. Y luego lo que vamos a ver ahora es la acción fibrinolítica. La acción fibrinolítica es de romper la fibrina. Fibrinolítica. Lítica de romper la fibrina. Ciencia. Entonces, ¿quién rompe la fibrina? Lo rompe la plasmina. La plasmina. Pero la plasmina no anda circulando en plasma libre. Ella necesita transformarse del plasminógeno y convertirse entonces en plasmina. Vamos a ver por qué se produce esta acción de conversión de plasminógeno a plasmina. Gracias a Dios, esta cascada de transformación de plasminógeno a plasmina es mucho más sencilla que la cascada de coagulación, por suerte. Entonces, aquí la estamos viendo. Está el plasminógeno que sí está en plasma, él está en plasma circulando libremente. Y están los activadores del plasminógeno. Los activadores del plasminógeno se liberan cuando hay un daño. Cuando hay un daño o cuando hay fibrina. Simplemente se van a liberar del plasma tisular del plasminógeno, se libera del plasma, de las células endoteliales principalmente, y también debe estar la uroquinasa, que es el activador tisular derivado del uroendotelio, o sea, del endotelio del renal. Sí, renal. Entonces, estas dos sustancias se liberan cuando hay formación de trombos, o cuando se detecta que hubo una lesión, entonces ellos tienen que mantener el equilibrio de la fibrinolisis, o el equilibrio de la coagulación. Entonces se van a liberar estas dos sustancias, factor activador tisular del plasminógeno y factor activador de uroquinasa, uroquinasa y factor activador tisular del plasminógeno. Estas dos sustancias lo que van a hacer es favorecer la activación del plasminógeno, van a transformar el plasminógeno en plasmina, plasminógeno en plasmina. Y esta plasmina se va entonces a unir a la fibrina, y al unirse a la fibrina la va a romper, es como si fuera esta tijera que está rompiendo, la va a romper los enlaces. Entonces, ya les dije aquí la plasmina va a disolver la fibrina. Para que la fibrina sea rota, sus enlaces sean rotos, necesita unirse a la plasmina. De nada sirve que la plasmina esté circulando en plasma si no se une a la fibrina. Necesita unirse a la fibrina para que produzca esta reacción. Entonces, otro grupo de sustancias que vamos a ver aquí son los inhibidores de la fibrinolisis. Está el PAI, que es un inhibidor del activador del plasminógeno, y está la antiplasmina alfa 2. Está el PAI, inhibidor del activador del plasminógeno, y está la antiplasmina 2. El PAI lo que va a hacer es bloquear esta acción. Bloquearlo en plasmina, la va a inhibir. Y la antiplasmina 2 lo que va a hacer es unirse a la plasmina sintetizada para bloquearla, para antagonizarla. Y de esa forma no se pueda unir a la fibrina y degradar. ¿Está claro hasta ahí? La acción de cada una de estas sustancias, el activador del plasminógeno, el PAI y la antiplasmina. ¿Está claro eso? Profe, a mí no me quedó claro ¿Qué cosa? la acción de los tres. Ok. Cuando se produce la lesión, cuando se expresa el factor tisular, además de activar la vía de la coagulación, además de eso se activa la vía de la fibrinolisis. Las dos van a ser activadas. En este caso particular, la fibrinolisis, la lesión va a provocar que se active o que se libere el factor tisular activador del plasminógeno, TPA. Factor tisular activador del plasminógeno. ¿Qué hace esta sustancia? Pues activa al plasminógeno, lo convierte de plasminógeno
a plasmina. Eso hace el activador tisular de plasminógeno. Convierte el plasminógeno en plasmina. ¿Hasta ahí va claro? Sí, Eliezer. Sí, profe. Otra sustancia que también hace el mismo efecto es la uroquinasa, pero la uroquinasa se produce a nivel renal. También favorece la conversión de plasminógeno en plasmina, pero la uroquinasa se produce solamente cuando hay un proceso inflamatorio, a diferencia del activador tisular que se encuentra normalmente liberados en plasma. Entonces, ahora se produjo la plasmina del plasminógeno, la plasmina. Esta plasmina tiene un punto de enlace para la fibrina, donde se ancla a la fibrina. Y una vez que se ha anclado a la fibrina, entonces ahora la degrada. Si no se ancla a la fibrina, no la puede degradar. Este punto de enlace para la fibrina también puede ser bloqueado y puede ser bloqueado por la antiplasmina. La antiplasmina es una sustancia, es una proteína que se libera en el cuerpo para bloquear a la plasmina, y de esa forma evitar que la plasmina degrade a la fibrina. ¿Hasta ahí va claro? Eliezer. Sí, profe. Entonces, eso hace la antiplasmina. El PAI es el inhibidor del activador del plasminógeno. PAI es inhibidor del activador del plasminógeno. ¿Qué hace el PAI? Evita que el plasminógeno se convierta en plasmina. Y de esa forma no va a haber plasmina para degradar a la fibrina. ¿Mejor, Eliezer? Sí, profe, gracias. Cuando la plasmina degrada a la fibrina, va a producir los productos de degradación de fibrina, que es PDF, productos de degradación de fibrina. Y entre ellos está el dímero D, El dímero D es medido en sangre. Nosotros medimos el dímero D. Eso lo aprenden luego, pero quiero que sepa que entiendan este concepto. Y que si yo mido el dímero D, yo sé que el paciente está en un proceso fibrinolítico, porque está aumentando los niveles de dímero D, está aumentando la degradación de la fibrina. ¿Podemos avanzar, jóvenes? ¿Ha quedado claro este concepto de la fibrinolisis? ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Será que no me están escuchando? Ah, pensé que no me estaban escuchando. Ok. Esto mismo, pero ahora en una gráfica así. Plasminógeno se tiene que transformar en plasmina. Y esto lo hace, esta acción de plasminógeno a plasmina lo hace por la acción ¿de qué sustancia? ¿De qué De la sustancia? urosinasa. Pero que tengo un problema de interno. La urosinasa, ¿y quién más? La TPA. El factor tisular activador del plasminógeno. Cuidado con los nombres porque en el examen van a venir de un nombre. Entonces, esto activa estas dos sustancias, el factor activador tisular del plasminógeno y la uroquinasa, van a favorecer la conversión de plasminógeno en plasmina. Ahora está la plasmina, y esta plasmina va a degradar a la fibrina, degrada la fibrina. Y de esa forma, pues simplemente rompe los enlaces que estaba formando y se rompe el coágulo, se desprende el coágulo, se rompió. Además de eso, la plasmina, cuando está en cantidades bastante altas, además de romper o degradar a la fibrina, va a degradar al fibrinógeno, lo va a degradar. Pero en estas circunstancias que yo estoy usando fármacos para aumentar la plasmina. También se degrada el fibrinógeno. Se degrada la fibrina y el fibrinógeno, se degrada todo. Simplemente se va rompiendo todo. Inclusive el enlace de la plaqueta. Recuerden que las plaquetas están agregadas
a través de sus receptores GP2B3A con el fibrinógeno, pues eso también lo va a romper la fibrina, la plasmina. ¿Vamos bien hasta ahí? Jóvenes. Jóvenes, estoy por terminar, se los juro que estoy por terminar, pero necesito su colaboración. Entonces, el TPA, como les dije antes, el factor tisular activador de plasminógeno se encuentra en plasma, lo secretan las células endoteliales, se encuentra en plasma normalmente. Aumenta cuando hay una lesión vascular, aumenta, sí es cierto, pero él se encuentra en plasma normalmente, provocando esta reacción de transformar plasminógeno en plasmina para mantener la sangre en estado coagulable, mantener la sangre sin que se formen trombos. Si se forma un trombo, ella lo detecta y lo rompe. Normalmente eso es lo que hacen para mantener un equilibrio de la coagulación. Cuando el factor tisular activador del plasminógeno se une a la fibrina, o sea, detecta fibrina, la reacción catalítica de plasminógeno a plasmina aumenta 100 veces. Aumenta 100 veces la conversión de plasminógeno a plasmina cuando está unido a la fibrina. O sea que la fibrina, junto con el factor tisular activador de plasminógeno, aumenta la vía fibrinolítica. ¿Me van siguiendo, jóvenes? Profe, se entrecortó, no le escuché. Sí, profe. El factor tisular activador de plasminógeno, o sea, la TPA, voy a hacerlo con el dibujito que está aquí. La TPA, el factor tisular activador de plasminógeno, cuando se une a la fibrina, cuando está unido a la fibrina, simplemente va a aumentar la acción de conversión de plasminógeno a plasmina. Cuando está unido el TPA a la fibrina, empieza a aumentar la producción de plasmina 100 veces más. O sea, eso es altamente efectivo. Cada vez que el factor tisular de plasminógeno detecta que hay fibrina en el sistema, que hay fibrina, simplemente va a aumentar la producción de plasmina. ¿Me expliqué? Por eso les dije que los dos términos, plasmina y fibrina, tienen que estar muy claros para ustedes. Si el factor tisular de plasminógeno detecta fibrina, la reacción de conversión de plasminógeno a plasmina aumenta 100 veces. 100 veces, aumenta muchísimo. O sea que va a haber mucha cantidad de plasmina. Y esta cantidad de plasmina va a romper a la fibrina y va a romper al fibrinógeno. Va a degradarlo todo. ¿Hasta ahí quedó claro? Jóvenes, ¿quedó claro hasta ahí? Sí, profe.
Regresamos. ¿Hasta dónde pudieron llegar? Explicaba que el TPA unido con la fibrina aumenta 100 veces la reacción catalítica. Ok. Entonces, ¿está claro la vía que activa el plasminógeno a plasmina? ¿Jóvenes? Del plasminógeno a la plasmina, o sea, el más importante sería la TPA uroquinasa. Claro que también están las otras que están ahí en Lo que, negrita. lo que pasa es que esto es lo que ocurre fisiológicamente. Yo aún no estoy hablando de farmacología. Solamente estoy hablando de la fisiología. Necesito que eso quede claro para entonces entender la farmacología. La farmacología de estos aspectos se monta en la fisiología, por eso es que para mí es importante que se quede claro. Jóvenes, eso quedó claro. ¿Cómo se activa el plasminógeno? ¿Cómo se activa la plasmina? ¿Cómo se convierte el plasminógeno en plasmina? Y se activa la vía fibrinolítica. ¿Quedó claro eso? Hilary, ¿quedó claro para ti? Daira, ¿quedó claro para ti? Bien. Entonces, por el contrario, la vía también se puede inhibir la fibrinolisis. ¿Y cómo se puede inhibir? Aquí entra el PAI, que es el inhibidor del activador del fibrinógeno, el PAI. Y el PAI lo que va a hacer es justamente evitar que el plasminógeno se convierta en plasmina. El plasminógeno se convierte en plasmina. Eso hace el PAI. Otra vía que puede usarse para bloquear la vía fibrinolítica es la antiplasmina. Antiplasmina alfa 2. La antiplasmina alfa 2 va a ir con el PAI, se va a unir y lo va a antagonizar. Y de esa forma, esta plasmina no va a poder unirse a la fibrina y no va a poder degradar. Ese es otro mecanismo por el cual se da un efecto antifibrinolítico. Antifibrinolítico. Entonces yo les voy a preguntar ahora. ¿Por qué yo quisiera un efecto fibrinolítico? ¿Por qué? Porque yo quisiera darle al paciente un fármaco que haga un efecto fibrinolítico. ¿Por qué? Para que el coágulo no sé cómo decir, se degrade, por decirlo así, ¿De qué? como que se degrade, pues se Para suelte. que el coágulo se disuelva. En caso tal de que yo tenga un paciente que tiene un trombo coronario o una trombosis cerebral, un coágulo a nivel cerebral, yo necesito que ese coágulo se disuelva, porque mientras que él está ahí, él está obstaculizando el paso de la sangre al corazón o el paso de la sangre al cerebro, y por tal motivo se está haciendo un infarto cerebral o un infarto cardíaco. Y entonces eso hay que bloquearlo porque mientras más tiempo pasa, peor es el pronóstico. Eso hay que romper, hay que degradarlo. Eso ocurre normalmente en el cuarto de urgencia. Llega el paciente con un SB isquémico, detectan que es un coágulo y quieren romperlo. Y lo van a romper con fármacos que actúen o que activen a esta vía. Que activen esta vía. Y son los que vamos a ver. Luego, la siguiente pregunta es, ¿para qué yo quisiera usar un fármaco antifibrinolítico? Antifibrinolítico. Que potencie la vía del PAI. ¿Para qué yo quisiera hacer eso? ¿Por qué? Jóvenes, ¿para qué yo quisiera dar un fármaco antifibrinolítico? Eh, para que se coagule, entonces, ¿Te coagula qué cosa? eh, hay una, no sabría decir,
¿Una qué? No sabría decirlo, pero no sé qué para que se coagule, pues. Sí, para que se coagule, pero para Para que se que haya coagule, ¿qué? coagulación más Para rápido. que para que yo quisiera favorecer la coagulación. Eh, una hemorragia. Ok, bien. Si yo tengo una hemorragia, y yo sé que la hemorragia está provocando que se active el tapón plaquetario, ¿recuerdan? La hemostasia primaria, se forma el tapón plaquetario, y luego eso exponga factor tisular, y el factor tisular active la hemostasia secundaria, y se forme la fibrina. Recuerden que si se forma fibrina, se va a activar la vía del factor activador de plasminógeno. Se va a activar, esa vía se va a activar. Donde haya fibrina se va a activar. Entonces, el plasminógeno se va a convertir en plasmina y el coágulo se va a romper, se va a tratar de romper. Entonces, si yo tengo un paciente que está sangrando activamente, una hemorragia activa, grave, como una hemorragia obstétrica, como una hemorragia, un paciente que lo tuvieron un trauma abdominal, un trauma, herida por arma de bala o herida por arma de fuego y está sangrando, se está formando el coágulo, pero el coágulo también se está rompiendo porque plasmina se convierte en plasmina, porque se activa la vía del TPA. Entonces lo que yo quiero hacer como médico es justamente inhibir esa vía, inhibirla, para que el coágulo no se rompa, no se rompa, y el paciente deje de sangrar. Y de esa forma yo evito que el paciente sangre. Y por eso uso fármacos de este otro lado, inhibidores de la fibrinolisis, inhibidores de la fibrinolisis. Uso fármacos de este lado. ¿Eso ha quedado claro para ustedes? ¿Por qué usamos de un lado y por qué usamos del otro? ¿Tiene sentido para ustedes? Necesito que tenga sentido, para que sea más fácil de entenderlo. Jóvenes, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, profe. No parecía. Un momento, por favor. Perdonen. ¿Dónde iba? Entonces, ¿tiene sentido para ustedes una vía y la otra vía? ¿O todavía no tiene sentido? O sea, no saben para qué, no saben por qué estos fármacos, no saben la importancia de esos fármacos. Profe, repítelo. O sea, vuelvo a lo que... Que vuelvo a explicar qué cosa. Que voy a explicar qué cosa. Esa partecita, la última que explicó, la que cerró, en la que tiene el cuadro. Ok. Yo debo saber, yo debo recordarlo, que si se activa la coagulación, ya sea la vía intrínseca o la vía extrínseca, al final se va a producir fibrina. ¿Cierto? Eso yo lo sé, ¿cierto? Eso ustedes lo saben, ¿cierto? Jóvenes, ¿lo saben o no lo Cierto, saben? profe, cierto, cierto. Son estos días, como hoy, es que yo siento a veces frustración, porque siento como que esto no está funcionando, no está funcionando esto. Entonces, por favor, estoy acabando, pero por favor, esto no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por ustedes. Esto tiene sentido por ustedes. Si ustedes no quieren que lo haga, ustedes me dicen y yo paro, no pasa nada. No están obligados. Pero por favor, colaboren para que sea más sencillo para todos. ¿Podemos avanzar?
Bien. Siempre que se activa la vía de la coagulación, se va a producir fibrina, siempre, porque ese es el objetivo de la vía de la coagulación, producir fibrina, para que la fibrina estabilice al tapón plaquetario. Esa es la función, que la fibrina estabilice al tapón plaquetario y evite que el paciente sangre, produzca la reparación del vaso lesionado. Pero siempre que se produce fibrina, se va a activar la vía fibrinolítica, se va a activar, porque el sistema tiene que mantener un equilibrio. Y el equilibrio es que tiene que romper el coágulo. El sistema no sabe por qué está formándose el coágulo. El sistema lo único que sabe es que hay que romper el coágulo. Entonces, cuando detecta fibrina, el factor activador de la vía de plasmina, o sea, la TPA, se va a unir a esta fibrina y va a acelerar la reacción de transformación de plasminógeno a plasmina. Y la plasmina va a romper el coágulo. Eso está claro ahora para ustedes. Tiene que estar claro. Eso es así. Así funciona fisiológicamente este sistema. ¿Lo están comprendiendo? Sí, profe, para mí sí está claro. Entonces, como esto ocurre así, cada vez que se forma un coágulo, se va a romper por la plasmina, el sistema se va a activar, pues yo quisiera evitar que se rompa el coágulo, porque el paciente está sangrando, tiene muchas heridas, está sangrando, está perdiendo mucha sangre. 3 litros, 4 litros de sangre, 5 litros de sangre, lo está perdiendo todo. Yo estoy transfundiendo y él lo está perdiendo, es una hemorragia masiva. Y no puedo controlarla, porque cada vez que el sistema coagula, el mismo sistema descoagula, porque el mismo sistema rompe el coágulo por la vía fibrinolítica, porque él está detectando que hay fibrina y él no sabe por qué, simplemente que le está activando la vía. Entonces yo podría usar fármacos que eviten que se forme la plasmina, bloqueando esta vía, la bloqueo, favoreciendo la vía del inhibidor del activador de plasminógeno. Y aquí está este grupo de fármacos que veremos a continuación. Los que inhiben la fibrinolisis para que el tapón plaquetario, el tapón hemostático se mantenga y el paciente no sangre menos. Y antes, en lugar de sangrarme 5 litros, en 10 minutos me sangra 1. Jóvenes, 5 litros es el volumen del gasto cardíaco. Si el paciente sangra 5 litros y yo no puedo transfundirlo o yo no puedo hacer nada, ese paciente se murió. Por esa razón, estos medicamentos tienen una gran importancia. Entonces, voy a continuar. Agentes fibrinolíticos, agentes que favorecen la ruptura del coágulo, favorecen la ruptura de la fibrina. Lo que van a hacer aquí es justamente hacer como si fueran el TPA, como si fueran el activador tisular del endotelio, factor tisular de plasminógeno, factor tisular del activador de plasminógeno. Es lo que van a hacer. Estos son análogos sintéticos. Son producidos en el laboratorio por tecnología recombinante. Estos fármacos, alteplasa, reteplasa y tenecteplasa. Alteplasa, reteplasa y tenecteplasa son variantes recombinantes del factor activador del plasminógeno. Van a hacer lo mismo que el factor activador tisular de plasminógeno, que es favorecer la conversión del plasminógeno en plasmina. Van a acelerar esa reacción. Va a haber mayor cantidad de plasmina. Y al haber mayor cantidad de plasmina, la fibrina que está en el coágulo, en el vaso sanguíneo del cerebro o en los vasos sanguíneos del corazón, se va a romper. Y la sangre va a seguir fluyendo hacia el cerebro o hacia el corazón, para que la isquemia que tiene el paciente desaparezca. Eso es la función de estos fármacos, romper el coágulo, justamente rompiendo a la fibrina o degradando la fibrina. Pero además de degradar la fibrina, también degradan al fibrinógeno, porque va a haber gran cantidad de plasmina que se va a degradar a ambos, fibrinógeno y fibrina. Fármacos son alteplasa, reteplasa y tenecteplasa. Son variantes recombinantes del factor tisular activador de plasminógeno. ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
que el tenecteplasa probablemente sea más resistente a la acción del PAI, recordando que el PAI evita la conversión de plasminógeno a plasmina. Entonces, con el tenecteplasa se supone que es más efectivo porque evita la acción del PAI. Pero al final, los tres son bastante efectivos, son muy efectivos. Son tan efectivos que el riesgo de hemorragia es muy alto, porque se rompe. Él no va a determinar cuál coágulo está bien o cuál coágulo está mal. No lo va a saber, lo va a romper todos los del cuerpo, se va a romper todo. Y por tal motivo, el riesgo de hemorragia es alto. Riesgo de efecto adverso de este tipo de medicamentos, hemorragias graves, hemorragias graves. Por tal motivo, este grupo de fármacos no se usan cuando el paciente está hipertenso, porque si yo uso un degradador del coágulo y el paciente está hipertenso, va a sangrar por todos lados, internamente, va a sangrar internamente por todos lados donde había coágulo. Por todos lados va a sangrar. Y es un riesgo muy alto, muy alto. Este tipo de medicamentos es un medicamento de mucho cuidado. Su índice terapéutico es muy estrecho, muy estrecho. Salva vidas jóvenes, sí salva vidas, pero su índice terapéutico es muy estrecho. Su cuidado es que hay que ser muy cauteloso. ¿Quiénes usan este tipo de medicamentos? Los urgenciólogos, los especialistas en emergencias médicas, que llega el paciente de cuarta urgencia, infartado, con isquemia cerebral. El paciente no puede moverse, no puede hablar. Y ya hicieron el CAT y el CAT tiene un coágulo. Quieren romper el coágulo. ¿Por qué? Porque el otro proceso es llevarlo al laboratorio de hemodinámica para que entre un neurocirujano y a través de una cosa que meten por el vaso, llegue hasta donde está el vaso y lo rompan y lo desprendan. Eso es muy demorado y eso es, en Panamá, en el seguro, eso casi no pasa. Lo que ellos pueden hacer es romper el coágulo con medicamentos, estos medicamentos, alteplasa, reteplasa y tenecteplasa. ¿Eso quedó claro para ustedes? La importancia, cómo funciona y todo eso quedó claro. Y el riesgo de su uso. Jóvenes, si no quedó claro, me tienen que decir para yo volverlo a explicar. Profe, nada más para, o sea, quedar claro, pues. Estos fármacos que vemos aquí son fármacos recombinantes del TPA. Correcto. Ajá. El TPA, eso, o sea, obviamente, pues transforma el plasminógeno a plasmina y tiene más, el tenecplasa, ajá, es el que tiene más resistencia al PAD, que recordando que es el que inhibe El PAI-1. el PAI-1, sí, que es el que inhibe el TPA. Correcto. Y entonces si yo uso esos agentes fibrinoléticos, prácticamente puedo degradar, sí, puedo degradar más lo que es el coágulo. Todos los coágulos de todo el cuerpo. No solamente el que tú creas que es el problema, de todos los que están formados y que no sabes que están formados. Eso es el riesgo. No me quedó claro de por qué no lo usan en hipertensos. Porque yo le hice al paciente un CAT y el CAT yo veo el coágulo, veo la isquemia y la isquemia es por el coágulo. Pero yo no sé dónde más hay formados coágulos y que esos coágulos están evitando que el paciente sangre. Entonces, si el paciente está hipertenso y yo rompo el coágulo, se va a desangrar, el paciente se va a desangrar internamente, porque simplemente va a salir sangre porque se rompió el coágulo que estaba protegiendo al paciente. Por eso no se usa. Hay contraindicaciones, hay una lista de contraindicaciones para su uso. Eso se excede de lo que yo quiero enseñarles ahora en farmacología básica, pero este tema es sumamente interesante, y lo van a ver así en el libro. Simplemente que para mí es importante que sepan para qué se usa, qué son, cuál es su mecanismo farmacodinámico, su importancia y sus efectos adversos. Eso es lo que yo necesito que ustedes se lleven de esta clase. Se lo lleven, lo tengan. Espero que sí, pero ya no voy a seguir peleando con ustedes porque hoy no es un buen día para ustedes. Hoy están como zombies literalmente. Entonces, ahora los agentes antifibrinolíticos, o sea, ellos van en contra de la fibrinolisis, en contra. Lo que ellos van a hacer es proteger al coágulo. El coágulo se formó y van a hacer que el coágulo no se rompa, para que de esa forma el paciente no sangre. Estos fármacos son
el ácido tranexámico y el ácido epsilon aminocaproico. Ácido tranexámico y ácido epsilon aminocaproico. Ambos son análogos sintéticos de lisina. ¿Y qué hacen los análogos sintéticos de lisina? Pues lo que van a hacer es esto que está aquí, es hacer como un antagonismo del plasminógeno. Van a antagonizar el plasminógeno, se van a unir el plasminógeno y simplemente como está unido el plasminógeno, ahora cuando viene el activador en amarillo, el activador tisular del plasminógeno se va a unir a este plasminógeno y simplemente no va a permitir que el plasminógeno se convierta en plasmina. No va a permitir su conversión. Y por tal motivo, como no va a permitir su conversión, pues simplemente la fibrina no se va a poder romper. No se va a poder romper. Porque no se va a formar plasmina. ¿Eso quedó claro? ¿Eso se entendió? Sí, profe. Eso hacen los antifibrinolíticos, por lo menos estos dos. El ácido aminocaproico y el ácido tranexámico. Son antagonistas competitivos del activador tisular del plasminógeno. A dosis bajas son competitivos, a dosis altas pues son irreversibles. Entonces, el otro fármaco que también se usa para la antifibrinolisis es la aprotinina. La aprotinina es un análogo de la antiplasmina. Recordando que la antiplasmina lo que hace es unirse a la plasmina y evitar que esta plasmina degrade a la fibrina. Entonces, la aprotinina es un antagonista de la plasmina. La única diferencia es que la aprotinina es sintetizada de el pulmón bovino. Por tal motivo, el riesgo de reacciones alérgicas es alto, es bastante alto. Así que lo que se usa hoy en día con más frecuencia es los análogos sintéticos de lisina, el ácido tranexámico y el ácido epsilon aminocaproico. Otra cosa que olvidé decirle aquí abajo es la streptoquinina, que no se la dije. La streptoquinina es otro fármaco que es un agonista o un potenciador de la vía del factor tisular del plasminógeno. Es un activador de esta vía. Lo único es que la streptoquinina, el origen es bacteriano. Se derivan de las bacterias streptoquinas, de la bacteria streptococo, del streptococo. Entonces, como se deriva de una bacteria, la reacción alérgica inmunológica es alto. Por tal motivo, pues ya es un medicamento que ya casi no se usa, o no se usa por el riesgo inmunológico. Por además de producir hemorragias, además de eso, activa al sistema inmune, porque está reconociendo que eso es una bacteria, que eso es un producto de la bacteria. Entonces, lo que se usa actualmente es esto que están aquí, las variantes recombinantes. Listo. Igual como aquí, lo que se usa actualmente es las variantes sintéticas, análogos de tranexámico, digo, ácido tranexámico y ácido epsilon aminocaproico. ¿Cuál es el efecto? Sí, claro. El sulfato de protamina tampoco se usa. La protamina lo que hace es justamente antagonizar a la heparina, como lo dije hace un momento. Se une a la heparina y hace un antagonismo químico a la heparina. Si yo estuviera usando heparina, pero aquí no tiene que ver con la heparina. Yo no, en un paciente que está sangrando por una herida, por una hemorragia obstétrica, yo no estoy usando heparina. Yo no usaría heparina. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no tendría ningún sentido la cabida de la protamina porque yo no estoy usando heparina. La protamina solamente lo que va a hacer es bloquear a la heparina. Así que eso. Hay otro fármaco que se llama desmopresina. Lo que hace la desmopresina es aumentar los niveles de factor 8. El factor 8 y los niveles de factor de von Willebrand. Y el aumentar los niveles de factor 8 y de factor de von Willebrand pues va a potenciar la acción de coagulación. ¿Cuál es el efecto adverso de los antifibrinolíticos? Pues que evidentemente se forma el coágulo y el coágulo ahora no se puede romper, porque la sustancia que lo rompía, yo la estoy bloqueando. El coágulo no se puede romper. En forma teórica, eso podría hacer pensar
que el riesgo de trombosis está aumentada, sí, yo podría pensar que el riesgo de trombosis está aumentado, pero en la clínica, en la práctica, se ha visto que no hay riesgo de trombosis, que el riesgo de trombosis no aumenta. Por tal motivo, se consideran fármacos que son bastante seguros si se usan adecuadamente. Entonces son bastante seguros, no van a aumentar el riesgo de trombosis. Así que eso es todo la clase del día de hoy de los fibrinolíticos y los antifibrinolíticos. ¿Preguntas, jóvenes? Hemos terminado todo lo del examen. Bien. Como no hay preguntas, pues yo me despido y los veo entonces.